En este episodio exploramos la brecha orgásmica, el placer femenino desde la salud, la educación y la libertad. ¿Por qué el placer sigue siendo un tema silenciado? ¿Cómo influyen los mandatos, la desinformación? ¿Y qué implica realmente cerrar la brecha cuando hablamos de deseo, comunicación y bienestar? Buscamos visibilizar el placer como parte de la salud integral, romper con los mitos que lo rodean y mostrar diferentes formas de reconectar con el cuerpo y con la propia sexualidad sin culpa. Hoy nos acompañan tres genias acá en MP Talks para hablar de la brecha orgásmica entre la mujer y el hombre. Nos acompaña Malena Amarillo, especialista en medicina sexual y diplomada en educación sexual integral. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Estamos con Cata Ferrand, comunicadora y actriz. Gracias. Bienvenida. Y estamos con Ciara Nin, que es DJ y comunicadora. Primero contanos, Malena, ¿de qué hablamos cuando hablamos de brecha orgásmica? Bueno, el concepto de brecha orgásmica ya está siendo investigado o por lo menos estudiado hace más de 20 años. Quizás las cifras más recientes o los estudios más amplios son del año 2018, publicado en una revista científica, que lo que refiere básicamente es en un encuentro sexual. Cuando una persona va a tener un encuentro sexual con otra persona, lo que se ve es que los varones heterosexuales refieren tener más probabilidades o más confianza en alcanzar el orgasmo o reportan alcanzar el orgasmo más veces de lo que reportan las mujeres heterosexuales. Entonces ahí habría como una brecha en el cual, en un vínculo heterosexual, el varón tiene más probabilidades de alcanzar el orgasmo de lo que tiene la mujer. Esto sería en un vínculo heterosexual. Esa brecha se acorta drásticamente, por ejemplo, en mujeres que tienen sexo con mujeres o en mujeres bisexuales. Las mujeres que tienen sexo con mujeres reportan mucho más veces alcanzar el orgasmo en un encuentro sexual con otra persona que lo que reportan las mujeres heterosexuales. Básicamente eso es lo que hablamos cuando hablamos de brecha orgásmica. Por ejemplo, cuando hablamos de autoestimulación, ¿pasa lo mismo? ¿Esa brecha sucede también? No, justamente ahí el tema en sí tiene como interés, sobre todo en lo que es la parte comunicacional o vincular de la sexualidad, porque las personas, cuando refieren masturbarse, los varones alcanzarían el orgasmo prácticamente las mismas cantidades de veces que las mujeres. O sea, las mujeres cuando se autoestimulan alcanzan el orgasmo sin mayores dificultades. La dificultad o la brecha sucede en un encuentro con otra persona, fundamentalmente en un encuentro heterosexual. Chicas, ¿ustedes con sus amigas les resuena esto? O sea, que las mujeres dicen que llegan menos quizá a alcanzar un placer. ¿Tienen este tipo de charlas o son más tabú? Sí, yo sí. 100%. Sí, siempre existió este tema. Y las mujeres tienen problemas. Claro, ¿no? Es tal cual lo que Sí. dice, obviamente. Que sí, lo bueno es que ahora se puede hablar. Tenemos una Malena que lo puede decir con el micrófono Claro. y un formato donde avalan hablar de este tema. ¿Sienten que se está comunicando más ahora o en la generación de sus hijas que antes en su generación? Eso por no lo ejemplo? sé, espero que sí, que es lo Sí, que yo hablábamos creo que un sí. poco, que y sí, espero sí, que yo las creo que madres sí. hablen más con sus hijas para que Exactamente. tengan más comunicación de la que teníamos. Seguramente Nosotras. nosotras, con nuestros padres o nuestras madres, no hablábamos de esto como intentaríamos ahora, ¿no? Estas generaciones poder abordar el tema sin darle ese trasfondo de tabú y como de vergüenza, ¿no? Y sobre todo del lugar femenino, que es la cara más vulnerable de este tema. Sí, como que históricamente el placer femenino fue algo que quedó como más hablado más por debajo de la mesa. Había, o sigue habiendo en algunos ámbitos sociales, una sensación de que las mujeres deben mostrarse como más recatadas o hablar del placer o el deseo, o mostrarse como una persona que desea tener un encuentro sexual, puede ser visto de una manera capaz que no tan buena. Eso creo que es lo que queremos lograr revertir, ¿no? De hecho, eso creo que se sigue juzgando. Sí, claro. No, y Como esos debería haber perfiles de mujeres se siguen juzgando. una comunicación también de padres o madres hacia sus hijos varones Sí, también. claro, porque no, no, es, total. ¿no? Es para todo, ¿no? Enseñar para ambos lados. A la mujer de que tocarse no está mal y autoconocerse para antes de tener una relación sexual, y el varón también que Sí, sepa claro. qué es lo que necesita una mujer en el caso de que quiera estar con una mujer, pero cuál es la forma de estimulación para... Porque además hay un tema de que pareciera que la mujer aprende primero a mentir Bueno, que a tener un complacer. orgasmo, ¿entendés? Es como que la ficción está primero que... Entonces es muy loco. De hecho, el fingir un orgasmo, que es algo como a veces tan naturalizado o hasta hecho humor al respecto, es algo que aplica a las mujeres. Hablar de que un varón sienta la necesidad de fingir un orgasmo, creo que no es algo casi que mitológico. Totalmente. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué habría
algunas mujeres que sientan la necesidad de fingir un orgasmo, ¿no? O sea, si es por una cuestión de no querer incomodar a su compañero y hacerlo sentir bien, porque en realidad pasé precioso en el encuentro, pero no tuve mi orgasmo, pero no quiero que se sienta mal, o porque me aburrí y quiero terminar esto, cualquiera de las opciones, para mí, son tristes. O sea, Claro, pero hay que encontrar el motivo, ¿no? Porque se da. Se reda. Malena, estábamos hablando un poco, ya metiéndonos en los motivos de la brecha. Estábamos hablando un poco de lo comunicacional, de lo cultural, de lo educativo. ¿Cuáles serían, para la academia, digamos, los motivos de esta brecha? De esta brecha. Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que hay es, hay un modelo o un paradigma de la sexualidad coitocéntrica, centrada en la penetración y en el pene, en la vagina, como que básicamente eso es el encuentro sexual. De hecho, no es nada inocente que a todo lo previo se le diga juego previo, como si tuviera menos jerarquía, ¿no? Como que si fuera otra cosa, que incluye muchas veces estímulo con las manos, con la boca, caricias, y son prácticas que muchísimas veces para las mujeres son ampliamente más placenteras que la penetración. Muchas mujeres alcanzan el orgasmo con estas prácticas catalogadas como juego previo. Entonces hay como una idea de que en realidad eso no es tener sexo, que lo que es tener sexo es con la penetración y que tengo que alcanzar mi orgasmo con la penetración. De hecho, Freud en su momento nos hizo un poco de daño hablando del orgasmo vaginal y clitoridiano, cuando en realidad el orgasmo es el mismo. Podemos lograr una buena estimulación con la penetración, pero lo que estamos estimulando es el clítoris, que está en 90% o de la estructura del clítoris está por dentro de la vagina, por el piso pélvico. Lo que nosotros vemos, que es el glande del clítoris, es apenas una porción chiquitita, sigue siendo la parte más satisfactoria y con más terminaciones nerviosas. Bueno, Malena, trajiste... Sí. Traje un elemento educativo, un amigo, que así como lo vemos, parecería ser algo como rarísimo, pero más de la mitad de la población mundial tiene uno de estos en su piso pélvico. Lo que nosotros vemos es esta porcioncita chiquitita. El clítoris es una estructura anatómica que deriva de la misma estructura embrionaria que el pene y tiene básicamente los mismos tejidos eréctiles, tiene cuerpos cavernosos y esponjosos. Lo que nosotros vemos es esta porción, que es el glande. Está buenísimo saber que la naturaleza nos dio un órgano exclusivamente para el placer sexual. No tiene ninguna otra finalidad el clítoris. Diferente el glande del varón, que aloja la porción distal de la uretra, que forma parte también del aparato urinario, o sea que es un órgano que en realidad tiene más de una función, no solo placer sexual. En la mujer esto es solamente para disfrute. Y siempre pregunto cuando doy talleres de educación sexual, muchísimas mujeres no tienen ni idea de cómo está conformada su genitalidad, nunca sintieron permiso para mirarse, para saber qué estructuras tienen. Les cuesta a veces darse cuenta que no sale por el mismo lado la menstruación que la orina, o que es el clítoris, o que es los labios menores y los labios mayores. Y conocer la anatomía de las personas o cómo funciona nuestro cuerpo es fundamental para cualquier actividad de la vida. También el hombre tiene eso, que es un órgano más externo, ¿no? Entonces, cada vez que va a hacer pis, el niño ya sabe manipular, desde que son chiquitos, conocen cómo está formado su cuerpo a la perfección. Para nosotros requiere un poquitito más de logística y requiere esto, que nos validen y que nos habiliten. Che, ¿qué te parece si te mirás, te pones un espejo, claro, te mirás después de bañarte y aprendés qué es lo que tenés en tu cuerpo? Ni más ni menos. Lo que pasa es que esa mirada me parece que también corresponde a socialmente lo adquirido, de que el hombre tiene menos pudor, el hombre se puede hablar como de cierta manera. Tiene más permisos. Claro, tiene muchísimos más permisos que las mujeres y evidentemente nos han educado así, lo vemos así y cuesta mucho derribar eso, que por eso me parece súper interesante lo que dice Ciara, es la capacidad de convertir esto para las generaciones que vienen. Otra de las cosas que se ve en estudios de sexualidad y es que cuando se habla, por ejemplo, del deseo, como que hay una idea de que el varón siempre tiene más ganas que las mujeres, sí, o que piensan más en sexualidad que las mujeres. Y lo que se ve es, por ejemplo, que en la etapa de la pubertad, donde está el despertar sexual, donde hay mucho interés en la curiosidad y en explorar, niños y niñas tienen la misma, la misma curiosidad. Como animalitos somos todos igualitos. Claro. Lo que pasa que ahí viene el freno cultural que le dice al varón: reíte, hace chistes sobre la masturbación, divertite, háblalo con tus amigos, y a las mujeres calladita, claro, o de esto no corresponde, nosotros tenemos que... Hay un estereotipo, por supuesto, de la feminidad que por suerte se está empezando a derribar un poco,
Y el mensaje es muy contradictorio. Entonces hay mujeres o que directamente nunca exploran su genitalidad, nunca se autoestimulan, o que en algún momento lo inhiben, lo cortan, o que lo niegan o lo viven con culpa. Porque hay un mensaje cultural de que nosotras no. Yo ahora fuera de la conversación comentaba que para mí el verdadero desafío o la victoria va a ser cuando estamos hablando más. Sin duda que las mujeres están hablando más de esto. Pero cuando lo hablemos con la naturalidad, con el humor y con la normalidad que la pueden hablar los varones, que yo celebro, cuando los escucho hablar, digo, ¿cuándo vamos a nosotras a hablar de la masturbación como lo hablan los varones con la normalidad y naturalidad? Obviamente, sin sacarle esto que decís vos. Yo con los alumnos siempre digo, es una práctica normal, saludable, te permite conocerte. La única precaución que tiene que haber es una práctica privada, íntima. Vos tenés que respetar el espacio del otro, tenés que... Claro, no es por cortar. No, obvio, es tuyo, es algo absolutamente normal y propia, pero en tu individualidad. Pero hoy dijiste algo que que creo que también es el foco que nos falta darle mayor visibilidad, que es saludable. Totalmente. Para tu cuerpo, para tu cabeza, para tu rutina de vida, que tiene que ser algo que se tiene que de alguna manera normalizar. Que hasta te levanta las defensas, digamos. Por eso te digo. El humor. ¿Y cómo es todo? ¿Cómo es el juego psicológico que hace, por ejemplo, cuando sentís placer sexual? Ponele que al otro día te sentís más de buen humor. ¿Eso tiene una justificación? Sí, claro. O sea, la actividad sexual y, por ejemplo, cuando hay un orgasmo, se liberan hormonas y neurotransmisores que repercuten favorablemente en la calidad del sueño, en la liberación de serotonina, en tu estado físico. Y en esto de la brecha, si una mujer nunca se masturbó, nunca se autoestimuló, no sabe cómo funciona esto, es difícil que se lo pueda transmitir a otra persona. Porque a veces no es una cuestión de que el varón no sabe qué hacer. Si yo no sé cómo funciona mi cuerpo, si yo no sé qué parte de mi cuerpo me da placer y me hace disfrutar, no hay manera que yo lo pueda poner en palabras para decírselo a la otra persona. El hombre, ponele que busca en Google, ¿no? Que le gustan las mujeres, pero también cada cuerpo funciona diferente, ¿no? No es como objetivo, es subjetivo. Y además si busca en internet es muy probable que algo lo lleve a la pornografía, que ha hecho mucho daño porque muestra una idea estereotipadísima de la sexualidad. Está lejísimo de lo que nos gusta. Totalmente lejos. En general, muchas veces, además, el porno mainstream, ¿no? Hay otra pornografía, no todo el porno es el porno del mal, como le digo yo. De hecho, hay realizadores, por ejemplo, mujeres que se han dedicado a hacer contenidos más pensados en lo que le transmiten las mujeres que les gustan, pero si vamos al porno mainstream, lo que se ve en general son cuerpos absolutamente irreales, ni que hablar de los tamaños de la genitalidad, la duración de las prácticas, las posiciones, que son las que en general a la gente cotidiana o en una práctica mundana es muy difícil de replicar y es muy difícil que eso sea lo que eventualmente te lleve a decir, bueno, sé lo que quiere esta mujer. Entonces, si nos educamos con eso, porque en paralelo tenemos muy poca educación sexual integral y busco en internet, porque los chiquilines hoy en día tienen la herramienta en la palma de la mano, me va a salir como que, eso es entonces lo que le gusta a las mujeres. Y si después vamos a la cancha y vamos a los hechos, en realidad dista mucho de lo que es un encuentro sexual más natural. Quería seguir ahondando sobre las causas de no llegar al placer. Por ejemplo, a veces puede ser que en la cabeza el hecho de estar pensando en tengo que rendir, o estoy pensando en el otro, o por ejemplo a veces el ambiente, el entorno también puede llegar a influir. ¿Cuáles esas causas juegan al momento o en tu consultorio cuando te vienen a consultar? Sin duda. En sexualidad, o sea, hay estudios de los modelos de respuesta sexual que datan de mediados del siglo XX, de la mano de Masters y Johnson, que fueron los primeros en registrar qué pasaba en el cuerpo cuando había una actividad sexual. Es maravilloso el estudio que hicieron porque hicieron como en una cámara de Gesell, en un laboratorio, con gente teniendo relaciones o masturbándose, midieron patrones fisiológicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la actividad del electroencefalograma, y midieron todos estos parámetros fisiológicos y describieron un modelo donde se veía la respuesta sexual medida en la etapa de la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución y el periodo refractario, un modelo que aplicaba tanto a varones como mujeres. Y en el año 2000, o sea, vino una psiquiatra que es Rosemary Bason y describe un modelo circular de respuesta sexual que aplica más que nada a las mujeres, donde lo contextual tiene un lugar
totalmente primordial. Entonces, en esto de si yo estoy pendiente o estoy con la cabeza no 100% abocada en ese momento, y es probable que a mí me cueste entrar en ese círculo de la respuesta sexual. ¿Y qué truco hay ahí para meterse dentro de las sensaciones corporales y no tanto de la cabeza? Bueno, lo que pasa es que ahí juegan muchas cosas. Pero ese truco sirve hasta para las que no tienen problemas, No, porque claro. si estás, mañana tengo que ir al dentista, o sea, Sí, es claro. válido En para, momento. ¿no? Sí. La táctica para todas. No es que no le pase a los varones, pero es menos probable, por ejemplo, si siempre pongo un ejemplo, capaz que en una pareja de mucho tiempo, ese día discutieron, vienen con problemas económicos, la carga mental, los chiquilines, un montón de cosas, y esa noche capaz que si pinta un encuentro sexual, el varón es más propenso, tiene más posibilidad de dejar todo eso afuera o colgadito de un alfiler y encaminarse a un encuentro sexual, tener su erección, su orgasmo y pasarla Y ya bien. mejoraron todos los problemas. Claro, Pero la mujer igual... pero para la mujer desprenderse todo eso que pasó en ese día o todo lo que viene pasando o si está atravesando una etapa vital como puede ser un puerperio, la perimenopausia, la menopausia, un montón de cosas que ocupan lugar en su cabeza puede hacer que le sea más difícil entrar en ese estado de concentración. Igual lo que dijo Diego también me hizo pensar que me parece, no sé si ustedes piensan lo mismo, que también hay una exigencia mayor física en las mujeres. Y las mujeres que empiezan sus momentos de relaciones y de conocer a un hombre o una mujer, puede ser heterosexual, hay una cuestión femenina que creo que es, tiene más miradas, más pruritos hasta en su cuerpo que el hombre. Y eso me parece que también suma al momento sexual. Viste, la mujer está más preocupada por cómo se ve, por cómo está, por su seguridad. Todas cosas que vienen, ¿no? De años y años y años, esa mirada como de más exigencia a la mujer en todo. Y me parece que en esto de las relaciones donde uno se despoja y está como Dios lo trajo al mundo, también suma la seguridad que las mujeres tienen en sí mismas físicamente. Y después tener una actitud como activa también en la sexualidad, ¿no? Porque me pongo a pensar todos estos temas de que uno no se conoce, suponete mujeres que no han tenido orgasmos y más, no sabes ni siquiera cuáles son los movimientos que te beneficiarían. Claro. Entonces, porque uno tampoco es que se tira y el otro te tiene que dar todo, uno tiene que buscar también, ¿no? Claro. De su propia satisfacción. Entonces, también mucha cosa que no sucede, No, claro. digamos. ¿Puede No, ser que una baja autoestima te genere como más dificultad para Sí. alcanzar el placer? Sí, ni que hablar. Eso, o sea, es una fija. Esto que decía Cata sobre, por ejemplo, la alteración de la imagen corporal y la dificultad del estar enemistado con el cuerpo Claro. de una persona, el cuerpo es lo que primero vamos a poner a la hora de un encuentro sexual, es nuestra herramienta. Y en esto de buscar la manera o las palabras para poder, por ejemplo, decirle a una persona que eso que estás haciendo en este momento no me está rindiendo, vamos a hacer esto otro. Bueno, ahí es lo que yo digo que adquirir esas herramientas comunicacionales, hay gente que las puede tener innatas y las puede tener de fábrica, pero hay otras personas que necesitan de repente escuchar esta conversación o que se les hable de esto en cualquier ámbito educativo, en el sistema de salud, en una consulta. Son temas que se abordan poco realmente, por diversos motivos, a veces por los propios pudores y vivencias personales de las personas que están a cargo de educar o de formar. Eso nos pasa a todos. O sea, la educación sexual que tuvimos en casa o en la escuela o en una consulta médica va a depender mucho de la persona que me va a hablar de esto. O sea, dígame si esto es cierto, como que depende mucho sentirnos lindas también para estar disponibles para un otro, Sí. que solo que el otro nos desee, ¿no? Lo que Eso pasa es que las es exigencias verdad. son cada vez más altas Claro. para sentirse hegemónico Claro. o acorde al modelo que me muestran en redes, en películas, en lo que fuera. O sea, eso sí, eso es real y los problemas de autoestima y la sexualidad van muy de la mano. Lo mismo sucede con los trastornos de la alimentación o con cualquier problema que pueda estar de alguna manera afectando mi salud mental. Eso que dice Flor, el sentirse no suficiente de las mujeres es un tema que se da en todos los ámbitos, ¿no? En el laboral, en el de pareja, como que podrían estar mejor, podrían ser más inteligentes, podrían ser, ¿entendés? Estarse fijando a ver a qué estándares puedo llegar. Esa exigencia me parece que es mucho más femenina, porque la sociedad te lo pide y de alguna manera es adquirido. Como madre de nenas, siempre les digo, no importa ni la más inteligente ni la más veloz en la cancha, ni la más linda, ni la más nada. La seguridad
me parece el valor fundamental que puede tener un ser humano para presentarse como es y saberse que merece el amor de los demás y el respeto de los demás. Siempre les digo, la seguridad es todo. Autoestima. Ahí está todo. Sí, Para mí está ahí. Es la cabeza. La cabeza te vuelve invencible. ¿Y cómo hacen ustedes para reforzar esa seguridad, esa autoestima como mujeres? Yo conmigo misma puedo decir como me ven a mí. Me imagino que a Ciara, por su personalidad, por lo que la conozco, también le debe pasar eso. Yo, más allá de todos los defectos que puedo tener, siempre fui una mujer muy segura, una niña muy segura, a pesar de 1000 desencuentros emocionales, tal vez internos por un tema de edad, pero siempre fui muy segura de mí misma. Y les digo que eso no es rebatible con el mundo, eso es tuyo, lo llevás y es como tu mejor bandera, ¿no? Que eso no te hace inmune y prepotente y no, pero que te conecta con tu valor esencial, que no lo va a tener otro, que no es compatible ni se pone en juego para hablar de cómo es vos sos única, irrepetible y ahí te tenés que centrar. Ser mejor cada día. Creo que todos es lo que decíamos, pero yo creo que se los enseño con mi personalidad, con mis actos, con mis palabras, pero también con los hechos. Me pasa exactamente lo mismo que tú estás diciendo y aparte eso directamente se transfiere a la parte sexual porque esa seguridad y esa impronta, cuando te estás enfrentando al otro, no te estás enfrentando solamente si tenés pecho, si no tenés, si estás más gorda, más flaca. Es tu cabeza lo que está ahí. Entonces todo el erotismo ya hasta para el otro, no te estás presentando solamente vos con tu cuerpo, sino lo que sos vos como persona. Que puede ser mucho más intimidante quizás que si estás espléndida o tenés 3 kilos de más, o 4, 5, 10, ¿entendés? Entonces estoy totalmente de acuerdo que es por ahí la cosa. Sí. Y esa búsqueda que hablábamos de ese empoderamiento, que hay que buscarle otra palabra, porque me la gastaron. pero de no mirar para el costado, de uno buscar qué es lo que quiero, con quién me quiero relacionar, qué tipo de madre quiero ser yo, no lo que me dicen los demás que tengo que ser, ni qué tipo de mujer tengo que ser, lo que a mí se me antoja. Si no le hago mal a nadie, nadie me tiene que estar diciendo qué es lo que tengo que hacer. Es una decisión propia. Y así en todo. Siento exactamente lo mismo y está mucho también, que lo veo con mis hijas, la capacidad de acercarte a las personas correctas, que te quieren como sos, que te apoyan, que si capaz en algo, no sé, esperan. La pareja correcta, que la te escuche, pareja que correcta, puedas decir el hombre esto que hablábamos. respeta. Sí, eso es muy importante y se ve también la sociabilización de los chicos, se ve en tempranas edades y me gusta ver cómo van armando sus redes de contención. Grandes amigas, no tienen vergüenza en hablar con las madres de las que son referentes. Lo mismo, bueno, ojalá que seas también conmigo. Como madres todos deseamos que nuestros hijos se abran de corazón y puedan confiar en vos. Pero las personas que elijan, las parejas que elijan, no sé, hasta laboralmente, ¿qué aguantan de un empleador, de un jefe? Y ahí ¿Hasta también dónde? somos un ejemplo, vos con tu marido, que es lo que Bueno, ven, cómo es la eso, comunicación, cómo es el cariño, hay con las tacto, parejas. hay... Sí, los adultos referentes para los niños y los adolescentes es clave. Y hay chiquilines que no los tienen. No. Entonces, ahí hay también un factor decisivo en qué tanto podemos después nosotros transmitirle al mundo qué es lo que queremos. Si yo tengo un adulto referente en mi familia, en mi centro educativo, en mi centro de salud, es más probable que yo pueda acceder a esta información. Si yo estoy sola y está lleno de chicos solos, y no estoy hablando de solos en contextos vulnerables, que son mucho más los que están solos, pero solos en esto de no tener a quién acudir para saber esto que me está pasando. ¿Esto es normal? Porque esta es una pregunta que yo contaba. A la consulta muchas veces llegan mujeres con una duda, es que alcanzo el orgasmo, algo me pasa, porque yo alcanzo el orgasmo solamente con esta práctica. Y con la penetración no lo alcanzo. Entonces, en realidad, vienen pensando que tienen una disfunción sexual, o que tienen algo roto, o que tienen algo mal, porque les falta el botón de alcanzar el orgasmo con la penetración, tal cual le mostraron en toda su vida. Y ahí el primer gesto terapéutico es decirle, no tenés nada malo. Esto que me traes le pasa a 3 de cada 4 mujeres. Y explicarle, ahí es un gesto, o sea, es una consulta que es básicamente educativa. Explicamos cómo funciona la genitalidad, qué es el clítoris, qué es el glande del clítoris, cuántas terminaciones nerviosas tiene, cómo podemos hacer para que, si nos gusta tener relaciones con penetración, que son recontraválido, bueno, busquemos la vuelta para que también en simultáneo haya una estimulación directa de la porción externa del clítoris. Y eso lo podemos buscar de diversas formas, desde cambiar una posición que capaz que no es la más cómoda o no es la que propicia más ese estímulo, hasta incorporar un juguete sexual. Muchas cosas, muchas mujeres
no se animan a plantearle esto a una pareja. Furor hoy en día. Sí, Yo entre mis amigas grandes, 100%. furor. No, por favor. Vamos a dar marcas, pero calculo que todos sabemos de qué estamos Sí, hablando. aparte se regalan, está habilitado regalar Claro. para los cumpleaños. Es increíble, pero que, es no, que les ha maravilloso. cambiado la vida sexual. Sí. O sea, se las Y ha cuan- mejorado Y totalmente. si lo logramos incorporar al vínculo de pareja, es todo No, pura en el ganancia. vínculo de pareja Claro, pero hay muchas mujeres que todavía solas y lo en el tienen vínculo. de canuto o para la masturbación y no se animan Cierto. porque hay muchos varones que se sienten muy intimidados Claro, con un juguete ingresarlo. sexual. Por algo se les decía consoladores, ahora ya sabemos que no es el término Tremendo correcto. la palabra. Eso consuela. Bueno, o sea, lo que es un está, horror. el Es nombre era como tremendo. que estabas consolándote por Sí. la carencia de un pene en Total. tu vida. Tremendo. Total. Ya no le decimos así, le decimos juguetes sexuales, que además la variedad y la diversidad de juguetes es enorme. Entonces ahí ya Son lindos hasta de ver, es insólito, pero son preciosos Colores, algunos. fucsia, violeta, todo. ¿Recomendás? Porque hay ciertos rumores que dicen que después como que nada de que lo no vuelves compensa. atrás. No. Claro. Como todo, es un complemento de la vida sexual. O sea, lo que yo recomiendo es que no sea lo único que haces en tu repertorio sexual. Como te lo puedo decir para un montón de otras cosas en tu vida, cosas que te den placer o que te gusten, hacelas, pero hace otras cosas también, ¿no? No te dediques únicamente a esto. Porque, ¿qué pasa? Lo que tiene el juguete sexual es que tiene un estímulo que es irrepetible para un humano. O sea, no hay manera que una La rapidez, todo. Es un todo, robotito. es un estímulo que es muy difícil de replicar humanamente. Entonces, lo que puede pasar es que a veces uno tenga como cierto... Expectativa. Claro, o acostumbramiento a un estímulo que después es muy difícil de replicar en el encuentro sexual con una persona. Entonces yo la recomendación que hago es divino, incorporarlo, comprate todo lo que quieras, alterna cada tanto, suspenderlo no, pero cada tanto tenerte un encuentro sexual sin el juguete o una masturbación sin el juguete, que nunca pierdas la capacidad de fantasear. Eso también es una recomendación. O sea, la fantasía sexual, a medida que vamos creciendo, vamos como atrofiando nuestra capacidad de pensar y de fantasear y de imaginar escenarios. Si además le sumo que a veces yo me puedo estimular directamente con un estímulo audiovisual que me lo envuelve dispara y me pin, lo dispara, ya medio que me olvido Sí, de cómo pensar. Claro, la mi imaginación, ¿viste? El desarrollar escenarios que me puedan disparar deseo sexual y placer sexual. A veces, si yo voy solamente al juguete sexual, capaz que no tengo mucha necesidad Sí, los anulás. Claro. Y después cuando los necesitas Entonces, no están. yo Bueno. la recomendación que doy es esa. No pierdas la capacidad de crear, de imaginar, y que sea un complemento y no un sustituto de tu vida sexual. No, que se ahora hablaba de la cabeza en general y bueno, acá también se aplica. O sea, tener la capacidad, digo, realmente de vos misma volar y poder provocar un juego y que sea parte de algo no mecánico, No, ¿no? claro, Como para claro. decir, bueno, esto ya hoy lo hicimos, pim, ¿no? Que sea algo que genere ese juego, esa diversión, esa risa, Sí. ¿no? Algo más lúdico. Totalmente. Y que evidentemente mucho empieza de acá. Mucho empieza de la cabeza. Es el órgano sexual principal, es el cerebro. Bueno. Cuando hay pacientes que vienen con una disminución del deseo, por ejemplo, o de la motivación, o de que, bueno, que no están tan pendientes de la sexualidad como antes, la pregunta es, ¿qué tanto pensás? Claro. ¿O qué lugar ocupa la sexualidad en tu vida cotidiana? Y un ejercicio muy básico, que no requiere nada más que poner un poquitito la mente en blanco. Yo sé que cuesta mucho en estos días, en esta era, poner la mente en blanco y 60 segundos, 120 segundos al día pensar en sexo. Evocar un recuerdo, evocar una película, algo que viste, algo que te dispara el deseo sexual. Recordarlo, si fue algo que pasó, o imaginar una fantasía en algún momento, 2 minutos. Eso nos va a mantener entrenaditos. Claro. Como pensando y conectando con la sexualidad. Si no, o sea, el deseo o el interés sexual se trabaja, no cae de los árboles, hay que trabajar. Vas por el supermercado, cerrás los ojos, pará, Ahí va. le decís La góndola, al gondolero, los pará. Malena, ¿y la edad influye en el placer o en la intensidad de placer? Bueno, en realidad la edad obviamente que nos puede cambiar nuestra respuesta sexual, porque obviamente cuando somos más jóvenes capaz que tenemos diferente concentración de hormonas, tenemos otro estado físico y capaz que estamos más ávidos o más disponibles para un encuentro sexual. El envejecer no es sinónimo de se acabó la sexualidad.
Lo que sí trae el paso del tiempo es que obviamente capaz que nuestra respuesta sexual a los 60 no va a ser la misma que a los 20, pero tampoco vamos a poder correr una 10K con la misma intensidad que a los 20. Y no pensamos que por eso no puedo hacer más ejercicio físico. Lo que tiene también la edad es que trae todo esto que estamos hablando, de la capacidad de darme cuenta. El conocimiento. Sin duda, la sabiduría. El decir yo ya hay cosas que no transo más, que no voy a acceder, y hay otras cosas que las voy a buscar. Y voy a procurarme ciertas cosas que capaz que cuando sos más joven te da un poco más de dificultad por La otras exploración esa ahí que estaba diciendo. Claro. Ciara. Y debe haber casos que la gente encuentra la plenitud en siendo adulto mayor. Claro. De hecho, son cosas que se hablan poco también porque generan pudor, sobre todo al hijo, ¿no? A la figura más joven de las familias. Pero que una amiga mía que tiene una casa de salud me dice que existe mucho la sexualidad en el adulto mayor, claro. Y que es divino propiciarles el momento, ¿no? Porque Lógico. a veces ellos ya necesitan en algún momento, cuando están en este tipo de casas y todo, que hay que hacerlo, porque claro, les da una vitalidad, todo esto que hablamos en épocas como más tempranas, se da mucho en la vejez. Claro. Y hay una vida activa muy grande en el adulto mayor, que tampoco se habla, porque genera también ese pudor. Porque en esto del modelo hegemónico y estereotipado de la sexualidad, en general cuando se habla o se piensa en una relación sexual Sí, debe ser hegemónica, estética, claro. dos personas Claro. jóvenes, lindas Exacto. y heterosexuales. Me parece Sí, que sí. algo se desenchufara ahí cuando Claro. pasás tal Somos edad. seres sexuados hasta que nos morimos. La sexualidad se apaga ahí, el día que nos morimos. Y esto que decís de las casas de salud, los residenciales, para más pobres, en general hay como una infantilización del adulto mayor, Total. que se empieza a tratarlo como si fuese un Total, niñito total. y como si no tuviera derecho a tener un vínculo, a tener sexualidad, Sí. a tener placer. Y el entorno también, hablando de las cosas que propician, por ejemplo, la música, los aromas, como que salir de la mente e ir más a lo sensorial, ¿también Sí. ayuda? Sí, claro, son inductores internos del deseo. Todo lo que es lo sensorial oficia como disparador del deseo sexual. A mí me puede disparar un recuerdo, como dije, Un el perfume, recuerdo, por pero ejemplo, puede también ser una un recuerdo música. olfatorio, música, lugar, un aroma, todo lo que pueda despertar ciertas cosas ofician como inductores del deseo. Y el tema de la luz también, ¿es por algo? O sea, en un ¿es encuentro mejor sexual, cuando hay menos iluminación? Pero es subjetivo ¿O eso, ¿no? subjetivo, según la subjetivo, persona. eso es No hay subjetivo. mejor o Lo que- peor. Sí. ¿no? Lo que nos gusta, esto, por ejemplo, ¿no? En esto de los estereotipos, cuando hablan del el mito o el estereotipo del pene grande como sinónimo de que eso es garantía de buen sexo o que está buenísimo o es lo que te gusta. No garantiza absolutamente nada. Sí puede pasar que a una persona le gusta o le atraiga una persona con determinadas características físicas, pero no es sinónimo ni de virilidad, ni de poderío, ni de que esa persona te va a garantizar un mejor sexo que uno que tenga un tamaño diferente. Y eso además a los varones les hace muchísimo daño, de pensar que No son suficientes. Exacto. Total. De compararse No, y en que un no todo, el vestuario. mundo, no todo el mundo quiere, porque mucho No. también en conversación con las mujeres a veces es como una cosa de no, por favor. No, Bueno, o sea, normal, normal. Nadie quiere. Volviendo a esto está en la porción más distal, más externa de la vagina. O sea, si yo voy a estimular el clítoris por dentro, está en la parte más por fuera de la vagina y no en el fondo Claro. de la vagina, donde está, por ejemplo, el cuello del útero, que no tiene, el tercio distal de la vagina o más profunda, no tiene la sensibilidad que tiene esto, no tiene sensibilidad, de hecho, por eso cuando una mujer se coloca un tampón y está bien colocado, no lo siente. Claro. ¿No? Entonces, por lo tanto, un pene grande no va a garantizar nada más que te pueda gustar visualmente o que te atraiga específicamente eso. Pero el epicentro de la zona erógena femenina está prácticamente por fuera. El glande del clítoris está en la vulva y no en la parte interna de la vagina. Primeros tips así como persona que no está disfrutando de su sexualidad, ¿qué le podemos dar así como un listadito? Como un listadito. Que agarre ahí para que lo case y se lo lleve al Bueno, bolsillo, además de llamar a Malena Amarillo, ¿no? Que busque información de calidad, que hoy en día hay contenidos, no todo lo que circula en redes está mal y no todo lo que hay disponible en medios de comunicación está mal. Hay muchísimos creadores de contenidos que elaboran buenos contenidos. Hablar con la pareja, hablar con las amigas, hablar con los referentes que tengamos. Hay contenidos, yo recomiendo en Netflix, hay un documental que se llama Los Principios del Placer,
En Disney Plus hay uno que se llama Planeta Sexo y hay una película de Emma Thompson que se llama Leo Grande, Buenas noches o Buena Suerte, Leo Grande, que está muy interesante, que habla un poco de esto, de la dificultad a veces de las mujeres para poder transmitir qué es lo que nos gustan y darnos cuenta. En esta mujer es una mujer de más de 60 años y ahí se da cuenta después de la viudez de que tiene derecho y reivindica su posibilidad de acceder al placer. ¿Y para adolescentes, Male? Para adolescentes recomiendo, Sex Education es una muy buena serie, Heartstopper Graciosa, también. además, ¿no? Graciosísima. Heartstopper es preciosa serie, está basada en un cómics de Alice Oseman, es una británica que es divina esa serie, sobre todo para entender, por ejemplo, el mundo de la diversidad, que le sirve para quien esté atravesando un descubrimiento de su identidad sexual, Sí. y para que el resto de las personas aprendamos que no todos somos Total. iguales, que lo que me gusta a mí quizás o probablemente no es lo mismo que le Sí, gusta sí. al de al lado. Nos falta eso también. Chicas, Sí. ustedes, un consejo para alguien que esté sintiendo como culpa, vergüenza, ¿qué le podrían decir para que se libere un poquito? Ahí para que agarre seguridad. Ay, eso ya es más difícil, eso es, nada, yo qué sé. El tema de la seguridad es complicado, eso sí que es para Sí. psicólogos. Ya ahí No me gusta aconsejar, pero sí. creo que lo que dijimos antes con Ciara, si tengo que buscar algo de toda esta charla, y como no soy técnica como Male, como mujer, como ciudadana, como madre, es eso, educar a los hijos en la comunicación seguro, en la capacidad de que nada les dé vergüenza de compartir con nosotros, y en la seguridad, en el amor propio. Creo que por ahí estarían las herramientas para enfrentar el mundo. Y yo creo que hay que autoconocerse. ¿Y a un hombre? Creo que ¿A hay un que... hijo? Cuando te digo autoconocerse, creo que hay que masturbarse. O sea, que las mujeres tienen que arrancar por ahí. O sea, adolescentes y mujeres grandes, si tienen ese problema, si no te conoces vos, nadie más te va a conocer. Claro. Eso me parece que es otra cosa, para agarrar fuerza. Y como a un hijo, a un hombre también. Yo tengo se ¿De me qué viene el edades recuerdo son, de una Ciara, amiga tus que chicos? agarró a su hijo de 17 años, lo encerró en el cuarto y le dijo, Amenaza. mira, gordo, o sea, ya estás empezando a tener relaciones sexuales, tenés una novia, te voy a explicar para que entiendas qué es lo que le gusta a una mujer. Lo encerró. Y él le decía, no, mamá. Salí, mamá. Qué cringe. Dijo, no me importa nada lo que... Bueno, y le dijo, a las mujeres les gusta esto, o sea, rápidamente, no es que pudo tener una charla así largo y tendido, y después él se lo agradeció. Sí, claro, eso por más que se haya puesto así Claro, las manos, eso entró se en lo algún agradeció. lado, lo Obvio. escuchó. Y nada, decirle realmente, o sea, tenés que ser cariñoso, comprensivo, no solamente estar pensando en ti, o sea, explicarle cuáles son las zonas de la mujer, que lleva otro tiempo. Bueno, no sé si explayarme más, que diga Malena, pero... la hijos, confianza Ciara? también, ¿no? ¿Qué edades tienen los chicos? 19 Asia, 15 Santos y 11 León. Ah, y no chiquito. Sí, pero esos dos, los últimos dos están ahí en, Claro, claro. obvio, en obvio. esta. Si esta charla sirvió para acortar un poco la brecha, bueno, esperemos que así sea, ¿no? Muchísimas gracias, Gracias a Male, ustedes. Cata, Gracias a Ciara. ustedes. Y Gracias bueno, a nos ustedes. vemos en el próximo episodio de MP Talks.